Charla número 82. Buenas tardes a todos otra vez. Estamos en la continuación de lo que ocurrió con Pablo y Silas cuando Pablo saca al espíritu de la endemoniada en Filipos. Las consecuencias las explicamos el último día. Los azotaron y los metieron en la cárcel con un cepo. Vamos a rezar primero y vamos a continuar con todo este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva. Y todo será recreado. Y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, tienen que hacerse una idea un poco de cómo estaban las cosas en ese momento. Les dije, bueno, antes de continuar, sí que les recuerdo, como siempre, que tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, que también hay audios, aquí están, que lo pueden escuchar de las dos maneras y que extiendan, si les gusta verdaderamente la explicación, extiendan a otras personas estas charlas, estas explicaciones sobre el quinto libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como siempre recordarles que estamos en el capítulo 16 y que antes hay muchas cosas que pasaron. O sea, cómo fue todo ese tiempo de la iglesia primitiva a partir de que nuestro Señor ascendió al cielo. Bien, pues pongan el pulgar para arriba. Si lo pueden hacer, puesto que por algoritmos YouTube es lo que pide para que se extienda. Y nosotros vamos a empezar. Miren, les decía lo que antes, ¿no? Lo que les explicaba, que tienen que imaginarse, hacer un acto de imaginación y pensar en la celda en la cual los meten. O sea, estas celdas piensen que Pablo y Silas están en una celda que es oscura, que es maloliente, que es una celda que está en un barrio, o sea, estaban en el barrio alto de la ciudad y estaban excavadas digamos, en el monte. Y estaban cerradas al exterior, o sea que no había luz exterior. Y las puertas eran de madera y los cerrojos también eran de madera. El cepo, por supuesto, estaba bien, los pies bien apretados con tornillos en el cepo. Y hay que imaginarse también pues, que estaban llenos de azotes, con azotes por detrás, y pues las muñecas y digamos, el cuello, pues con argollas, y las argollas atadas por una cadena de hierro a la pared. Esa era la situación de ellos cuando los metieron en la cárcel, en esta cárcel de Filipos. Entonces vamos a ver, el texto nos dice, fíjense, capítulo 16, versículo 25, dice, hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. A ver, aquí me quiero parar un momento para que se hagan ustedes una idea. O sea, imagínense unas personas que han recibido estos azotes, que están en esta situación, en estas posturas, con unas fiebres de bienestar altísimas, con muchísimo dolor, y medio muertos, realmente. Y al lado tenían personas que también eran presos, o en la celda de al lado también presos. Y estos presos, antes de que llegaran ellos, o durante, mientras ellos estaban, debía haber maldiciones, quejas, gemidos, de todo, gritos, todo, la gente se quejaba. Las cárceles eran así. Pero fíjense lo que dice, hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. O sea, la medianoche es cuando cambia la guardia. Entonces, no solamente la guardia se debió quedar estupefacta, porque era algo imposible e inusual totalmente, que unos presos se pusiesen a cantar al Dios en el cual creían. No solamente la guardia, sino que también el carcelero, y también aparte del carcelero también los presos. Por eso dice que los presos los escuchaban. Entonces, aquí ya les digo, me quiero parar un momento para que entiendan una cosa.
A ver si me puedo explicar bien. Miren, a ver, Pablo y Silas alaban a Dios con cánticos y himnos, porque en su interior están contentos de poder sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no hay absolutamente nada de masoquismo, es algo espiritual, algo que ellos ofrecen y que les va a dar mucha paz. No les va a quitar dolores, pero les va a dar paz. Les voy a leer lo que dice Pedro en la primera carta, en su primera carta. Es Pedro capítulo 4, versículo 13. Pedro dice, alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo. Fíjense si es profundo, lo que dice Pedro. Alegraos en la medida en que estáis participando en los sufrimientos de Cristo. Esto lo dice Pedro. Pero es que Pablo dice que, digamos, la gracia, o sea, el don de ser capaz de ofrecer tu sufrimiento, ya sea físico o de tipo psicológico. O sea, la gracia de padecer por nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gracia de poder ser capaz de ofrecer el sufrimiento tuyo, lo que te está pasando en ese momento, unido a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pablo la equipara al don de la fe. O sea, la fe es un don. Pues Pablo dice, es que el hecho de que te venga a la cabeza el que, en lugar de estar malhumorado, digas que ese momento, lo que estás sufriendo en ese momento, lo estás ofreciendo junto con nuestro Señor Jesucristo, unida o unido a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, Pablo te dice que es una gracia. Mire lo que dice en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Dice Pablo a la gente a la cual escribe, la gente de Filipos, dice, porque a vosotros os ha sido concedida la gracia por Cristo, no solo para que creáis en Él, sino para que padezcáis por Él. O sea que, y lo dice claro, que se les concede la gracia a algunas personas, se les concede la gracia no solamente de creer en Dios, sino de padecer junto con Dios, junto con Jesucristo. Es decir, vamos a ponerlo por esto, si por ejemplo tienes, yo qué sé, pues tienes por ejemplo un dolor de muelas que se te va a arreglar pues porque vas a ir al dentista, pero mientras tanto estás pasándolo mal. O yo qué sé, pues tienes unas migrañas en ese momento que tienes que estar con la luz apagada, o por ejemplo estás, estás sufriendo de alguna manera interiormente porque estás con añoranza porque la familia no te viene a ver, por ejemplo, o estás solo y muchos amigos se han muerto. Cosas así, cosas de tipo espiritual, de tipo psicológico y también de tipo real, o sea, de tipo de dolor físico, ¿no? Si tú eres capaz de poder ofrecer este sufrimiento junto y unirlo al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que tengan claro ustedes que eso es una gracia, o sea, que lo tomen como una gracia, que es una gracia que Dios te da. Y es decir, lo explico esto para que lo sepan identificar. O sea, que a lo mejor enfermos, muchas veces enfermos no podemos rezar, esto está claro. Tienen que rezar otras personas por nosotros. Pero a veces sí podemos rezar. O sea, podemos simplemente, aunque no sea rezar, que pase por nuestra cabeza la idea de decir, pues Señor, me duele tantísimo el riñón, te lo ofrezco. Lo ofrezco lo ofrezco unido a tu pasión. Y luego ya no continúas, pero esto ya has hecho este ofrecimiento. Pero que lo identifiquen, que sepan que si te viene esta idea y la puedes llevar a cabo, puedes decirla, aunque sea interiormente, que es una gracia que Dios te da. Bueno, pues explicado esto, que es lo que me interesaba que entendieran bien, continuamos el texto. Dice, estaban así, los presos los escuchaban, mientras ellos cantaban estos himnos. Y dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos.
despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. O sea, fíjense, de repente hubo un terremoto. Entonces el terremoto es a ras de suelo. Entonces ya saben lo que pasa con un terremoto, todo se descalabra. Entonces, digamos que las paredes se debieron caer y ellos se encontraron libres de alguna manera para poder escapar. O sea, las argollas que ataban que estaban atadas a las paredes, aunque pesaran las argollas y si estuvieras con las argollas, se soltaron. ¿eh? Y se podían escapar. Entonces el carcelero, viendo, claro, con el terremoto se despertó. Pero claro, lo primero que pensó es que estaba todo derrumbado. Entonces pensó, lo que tengo que hacer es matarme, porque las leyes romanas eran así. Es decir, si el carcelero estaba contratado para vigilar a los presos, si los presos escapaban, el mundo aquel era cruelísimo. Él hubiera tenido que pasar por un juicio e inmediatamente sufrir y luego que lo mataran. Pues antes de pasar por esto, él lo que quiso es decir, pues me mato. Antes de pasar por esto, me mato. Y lo para Pablo y dice, no te preocupes, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Es decir, que no se habían movido. El milagro verdaderamente es que el terremoto ocurra mientras ellos están rezando a Dios nuestro Señor. Entonces, fíjense, seguimos, dice el texto. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y de Silas, y les sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Le respondieron, le anunciaron, la palabra del Señor a él y a toda la casa, y en aquella misma hora de la noche el carcelero tomó consigo a las personas estas, las lavó e inmediatamente recibió el bautismo y todos los suyos, él, el carcelero, y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda la familia por haber creído en Dios. O sea, aquí a lo que estamos asistiendo es a una conversión tumbativa del carcelero. Es el mismo tipo de conversión tumbativa que tuvo Pablo cuando en las puertas de Damasco oye y ve a nuestro Señor Jesucristo que le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contesta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces cae, cae tierra. Pues esto es lo mismo. O sea, el carcelero debía saber que 24 horas antes Pablo había sacado a esta mujer, de esta mujer, el espíritu pitónico. Y después debía saber perfectamente que cuando los azotaron, no se quejaron para nada. Y la tercera vez que lo vio, que es cuando cambia la guardia, es cuando ven que están cantando unos himnos al Dios en el cual ellos creen, y que los presos están estupefactos. O sea, el carcelero venía ya de ir de sorpresa en sorpresa. Entonces, cuando estaba, digamos, lo que quiero decir es abierto en su cabeza, en su corazón. Entonces, cuando ya ve el final, que es que Pablo le dice es que no te mates, porque no nos vamos a escapar, sino que estás aquí, automáticamente cree en el Dios de Pablo y dice, pero señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y entonces cuando le contestan, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, que es lo que os digo, que es lo que digo siempre yo. Es decir, una cosa es que él viera el ejemplo que Pablo y Silas estaban dando, y otra cosa es que oyeran en el patio de la cárcel hablar de nuestro Señor Jesucristo. Lo que digo siempre yo es que hay que hablar de Jesucristo porque hay mucha gente que no sabe quién es Jesucristo, ni la doctrina de Jesucristo. Y recuerden la carta a los romanos que siempre les leo, que es el capítulo 10 de la carta a los romanos que dice, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salva. Ahora bien,
¿Cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Y cómo van a creer si no oyen hablar de él? ¿Y cómo van a hablar de él, oír hablar de él, si nadie lo proclama? ¿Y cómo van a proclamarlo si nadie los envía? Así pues, la fe nace de la predicación y el mensaje consiste en hablar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se lo digo siempre, que de lo que se trata es de hablar del Señor, de hablar a la gente de nuestro Señor Jesucristo y de toda la doctrina y de su pasión, resurrección, muerte y resurrección, de todo. Bien, entonces, bueno, ya ven ustedes que el carcelero, bueno, la fe de él se convierte en fortaleza y no les importa nada, no le importa nada subirlo arriba, curarles y que haya alguien que vaya a decir a alguien que verdaderamente están en casa del carcelero y que les está atendiendo porque les da de comer y les cura las heridas. Entonces continuamos el texto, dice, capítulo 16, versículo 35, dice, llegado el día, o sea, al día siguiente por la mañana, los pretores enviaron a los lictores a decir al carcelero, pon en libertad a estos hombres. El carcelero transmitió estas palabras a Pablo. Los pretores han enviado a decir que os suelte. Ahora pues salid y marchad. Pero Pablo les contestó, después de habernos azotado públicamente, sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos echan de la cárcel y ahora quieren mandarnos de aquí a escondidas. Eso no. Que vengan ellos a sacarnos. O sea, aquí no se trata para nada de orgullo, ¿eh? Que vean ustedes que no es orgullo para nada, que de lo que aquí, de lo que se trata es de que es de salvaguardar el crédito moral de los cristianos, o sea, la buena fama de los cristianos, porque qué sentido tiene que personas que han convertido a una buena cantidad de gente y hay una comunidad cristiana fuerte en Filipos, de repente desaparezcan discretamente y se vayan. Y la gente que pregunte diga, pues, ¿qué ha pasado? ¿Toda esta gente dónde está? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Silas? Y que digan, pues no, se fueron. No, Pablo dice no, no. Decidles a los pretores que vengan a buscarnos. Porque encima, además, nosotros no pudimos ni siquiera decir que éramos ciudadanos romanos. Recuerden que en el capítulo anterior, fíjense que dice, cuando los acusan, que dicen estos hombres alborotan la ciudad y son judíos y predican cosas que nosotros no podemos aceptar. Dice, la gente se amotinó contra ellos. Los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarlos con varas. O sea que no debieron tener ni tiempo de decir es que somos ciudadanos romanos para que no los azotaran. O sea, no, ante el motín, la gente, el ruido, les tomaron directamente, les quitaron los vestidos y les azotaron. Y había leyes muy fuertes contra el hecho de azotar o atar a un ciudadano romano sin juicio previo. Y ahora, claro, al día siguiente los pretores se dan cuenta de lo que han hecho y mandan llamar directamente a los lictores, para que vayan y dejen libres en la cárcel. Bueno, pretores son magistrados del imperio. O sea, ellos podían ejercer su jurisdicción pues, en Roma y en las provincias. Esto es lo que es un pretor. Y los lictores eran oficiales de justicia. Bien, entonces dice el texto, pues que vengan a sacarnos. Entonces dice, continuando el texto, dice, los lictores transmitieron estas palabras a los pretores. Les entró miedo al oír que eran romanos. O sea, ya lo sabían porque les dejaban libres por la mañana, pero como Pablo se puso fuerte y dijo no, que nos vengan a buscar ellos, se estaba corriendo ya por la ciudad que habían azotado a ciudadanos romanos y les podía caer algo muy fuerte a estos pretores por las leyes que les he contado antes. Entonces dice, vinieron los pretores y les rogaron que saliesen de la ciudad. Al salir de la cárcel se fueron a casa de Lidia. Volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. O sea, salen de la cárcel inmediatamente y, bueno, van a casa de Lidia. Ya sabemos que ellos se alojaban en la casa de Lidia, que era una mujer, recuerden que habíamos hablado de ella, que era vendedora de púrpura y que tenía una posición social elevada. O sea que, digamos, podía hacerse oír fácilmente de los magistrados y de la gente
de las autoridades, vamos. Entonces se fueron a casa de Lidia y dice el texto, volvieron a ver a los hermanos, es decir, a toda la comunidad. Les animaron diciendo que ellos se tenían que marchar, pero que dejaban gente, ¿no? Dice, y se marcharon. Entonces, que sepan, ya para acabar, que, a ver, recuerden lo que les dije, que cogieron a Pablo y a Silas, pero Lucas y Timoteo y los demás que habían formado la comunidad no los tomaron presos. Entonces, seguramente o se escondieron o estaban fuera de la ciudad. De forma que Pablo y Silas se van a ir, se van a ir a Tesalónica y de ahí se irán a Atenas, pero mientras van a dejar gente en la comunidad y entre ellos probablemente Lucas se va a quedar en la comunidad de Filipos. De hecho, ahora empezaremos en la semana que viene el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Pues en el 17, 18 y 19, Lucas explicará todo lo que le pasa a Pablo, ya lo verán, todas las aventuras que tiene, pero contado por Pablo. Es decir, no lo contará él como si fuera en boca de él ser la primera persona del plural. Es decir, hicimos, contamos, pasó aquello con nosotros, no. Él contará lo que Pablo explica que pasó. Y en el capítulo 20 volveremos a encontrarlo ya incluido en el grupo ya de Pablo. Pero ese paso de Tesalónica y por Grecia hasta llegar a Atenas, eso se lo contará Pablo a Lucas, y Lucas nos lo contará en estos 3 capítulos. Pues lo dejamos aquí hasta la semana que viene y empezaremos lo que pasó en Tesalónica, las dificultades que tuvieron, primeramente con los judíos en Tesalónica. Vamos a rezar a la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.